¿Qué tal, querida comunidad? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a nuestros famosos videos del Club de Lectura, no tan famosos todavía, a nuestros videos conocidos como el Club de Lectura. ¿Cómo funciona esto? Yo leo un librito y les hago un pequeño review del libro para que ustedes se motiven a leer. El día de hoy vamos a hablar sobre este libro que cambió mi relación con el tiempo para siempre. Se llama 4000 semanas. Sí, gente, tu vida tiene 4000 semanas. Gestión del tiempo para mortales, de Oliver Burkeman. ¿Cómo funciona esto del club de lectura? No es que yo hago algo exhaustivo del libro y desarrollo cada capítulo. Simplemente les comparto las cosas que más resonaron conmigo, que más las estoy aplicando a mi vida, para que ustedes puedan, en primer lugar, coger eso y aplicarlo a su vida, y en segundo lugar, motivarse para leer el libro completo. Así que, gente, sin más rodeos, hablemos de negocios. Muy bien, gente. En primer lugar, cada vez que leí este libro, iba dándome cuenta de todos los tips de productividad y todos los videos que se los voy a dejar acá de productividad, algunos videos por acá de productividad que he hecho en algún momento, que hay varias cosas que en verdad este libro los desmiente. Aquí quiero tomar con pinzas. Creo que hay herramientas de productividad que sirven y funcionan, pero este libro más cuestiona la parte de, oye, ¿realmente podemos controlar el tiempo? O sea, tenemos 4000 semanas de vida y es un libro un poco más filosófico, creo yo. Creo que se fue mucho al extremo de tirar esto para la parte de productividad. O sea, acá parte de mi criterio es, oye, ¿sabes qué? Sí hay cosas que son importantes, son las cosas más importantes de nuestra vida, pero hay herramientas que ayudan a poder manejar mejor el tiempo, ser más eficiente con el tiempo, sin tratar de controlarlo. De hecho, el libro empieza hablando sobre la naturaleza del tiempo y empezó con una metáfora que me encantó, sobre todo porque yo tengo hijos, y es que el tiempo es como un niño obstinado. Por más que tú trates de controlarlo, el niño siempre va a ser más berrinche todavía. Yo ahorita que tengo una hijita de 2 años, que es hermosa, es linda, es súper educadita, obediente, pero a veces le vienen sus berrinches, y esos berrinches, cuando yo trato de, oye, tranquila, de calmarla, de hacer algo, peores, o decir no pasa nada, peores. Entonces he aprendido a simplemente soltar y acompañar a mi hija en esos momentos, es lo mejor que puedo hacer. Bueno, lo mismo pasa con el tiempo. Hubo un punto en la historia que empezamos a controlar o a querer controlar el tiempo, y es algo muy interesante. ¿En qué momento, se han preguntado, empezó la puntualidad, el tener que llegar a tiempo? Antes no había, en la época más agraria, donde los campesinos, la gente que trabajaba ordeñando las vacas, antes de la época industrial, en la Edad Media, no había esa presión por el tiempo. La gente no tenía las ganas de ver el reloj a cada rato. ¿Por qué? Porque el trabajo es infinito. Ordeñar una vaca no tiene un fin. Tú sigues trabajando y ordeñando la vaca. El trabajo de hacer cultivos en agricultura tampoco tiene fin, depende del momento de la cosecha, y simplemente siembras y cuando llega la cosecha, llega la cosecha. Entonces no había ninguna presión sobre el tiempo, no había este tema de llegar a la hora. Esto me pareció súper interesante. Cuando empieza la revolución industrial y cuando empieza el tema de las fábricas, empieza la puntualidad. De hecho, había una profesión que era el despertador. Fue una profesión de 70 años y era una persona que se levantaba, o sea, que hacía vigilia toda la noche, y a las 6, 7 de la mañana iba, voy a poner una imagen acá, mi editor, ¡juácate! Iba con unos palos a tocarle las puertas, las ventanas a la gente para levantarlas, para que cojan el tren para ir a la fábrica. Y ahí empieza la puntualidad. Tenía que llegar a la hora, porque si no, no llegaban y no trabajaban y la gente no era productiva. Empieza, y acá cambia una mentalidad que es, ok, el tiempo ya no es algo en el que estoy inmerso, sino el tiempo es algo que yo tengo que controlar. Cambio de mentalidad, cambio de cultura. Súper interesante. Algo más interesante aún es poder hacer un doble clic en el tema del despertador. Fue una profesión que duró 70 años. Después de la profesión de 70 años, del oficio de 70 años, ¿qué pasó? Aparece el artefacto, el despertador. Y todos esos trabajos se desaparecieron. El trabajo del despertador desapareció. O más que desapareció, se modificó. Ya no hacían trabajo de despertador, pero de repente entregaban periódicos. El trabajo se modifica con el artefacto. Y luego del artefacto, ¿qué pasó? Hoy en día yo te digo, oye, mi reloj tiene despertador. Tú me vas a decir, wow, qué grande. No, pues no me vas a decir eso, porque es obvio que todos los relojes tienen despertadores. El artefacto pasó a ser parte de algo mucho más grande. Y eso es una reflexión que tengo ya a nivel de negocios, ¿no? Cambista, por ejemplo, mi empresa. Antes era gente que cambiaba plata en la calle. El artefacto, el software, es cambista. El siguiente paso de cambista, ¿cuál será? ¿No? Porque en algún momento esto se va a volver un commodity, como lo es un despertador. Entonces tiene que ser parte de algo más grande. Lo mismo en todas las industrias. Para reflexionar, para ti, campeón. Aguanta.
me he dado cuenta de algo que me preocupa un poco. Más del 70% de personas que ven mis videos aún no se suscriben a mi canal. Lo único que te quiero pedir es un ayudín. Sencillo, no cuesta nada, rapidito nomás, suscribirte a mi canal. ¿Para qué? Para que me apoyes a poder seguir haciendo videos que eduquen a la gente, a poder crear negocios sostenibles y además crear mejores empresarios y empresarias. Si tú te suscribes a mi canal, vas a ayudarme muchísimo para seguir creciendo. Ya no te molesto más, disfruta tu película. Entonces, cuanto más luchamos por controlar el tiempo, como en este ejemplo del niño que está haciendo berrinche, más se nos va de las manos. Y acá hay algo muy interesante que mencionaba, mira, me pareció el ocaso, en 1930, ubícate en 1930, después de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, después de la crisis del 1929, un autor futurista llamado, un economista, John Maynard Keynes. Miren esta, les voy a leer la frase porque se van a quedar sonsos. Predijo, ¿qué año estamos? 2024. Predijo que para el 2030, gracias al crecimiento de la riqueza y los avances tecnológicos, nadie tendría que trabajar más de 15 horas a la semana. ¿Cuántas horas trabajas a la semana? Interesante, ¿no? 15 horas a la semana predijo. Sin embargo, algo pasa aquí. Para el ser humano, nunca es suficiente. Y eso pasa después de justamente este tema de la puntualidad. Nunca es suficiente. Las listas de tareas nunca van a acabar. Nunca va a haber un momento en tu vida que digas, ya estoy, ya acabé. Voy a dejar de hacer cosas. Voy a dejar de trabajar. Mi papá, el otro día me llama mi papá, mi mamá. Mi papá y mi mamá. Danielito, vamos a emprender un negocio. ¿Qué? Viejo, ya te jubilaste. Ya pasó, ya. No, vamos a crear un negocio porque hay una oportunidad que no sé qué cosa. Okay. No podemos parar. Así es el ser humano. Y está bien. Es una forma de no conformarnos. Buscamos el infinito. Eso es algo bien característico y eso es para filosofar también. ¿Por qué buscamos el infinito si somos finitos, si nos acabamos? Interesante. Hay algo, entonces un punto clave que dice Burkeman acá es, tenemos que aceptar que no podemos controlar el tiempo. Tenemos que aceptar que no está en nuestro control, que el tiempo siempre nos va a superar, que siempre el tiempo nos va a dar un mensaje de, oye, no puedes controlarlo. Ese primer punto es clave en el libro. Acepta que no se puede controlar el tiempo. Y eso va a ser liberador para ti. Para mí, por lo menos lo fue. Hay otro punto muy interesante que se llama la trampa de la eficiencia. La trampa de la eficiencia. Y es justamente lo que hablaba sobre la productividad al comienzo, sobre las herramientas de productividad. Y es que ser eficiente no necesariamente te da más tiempo. Esa es un poco la premisa. Ser eficiente no te da más tiempo, porque por esta característica humana de hacer más cosas, más y más cosas, vas a llenar el espacio. Y aquí, como siempre hemos hablado, de esta famosa ley, la ley de Parkinson. El trabajo se expande hasta llenar el tiempo que hay disponible. Si tú tienes un espacio grande de tiempo, se va a llenar con más trabajo. Y aquí el autor pone un ejemplo muy interesante, que es el ejemplo de las lavadoras. Las lavadoras y las aspiradoras ahorraron muchísimo tiempo a las que eran, lamentablemente, en esa época muy machista, amas de casa solamente. Las amas de casa que hacían solamente trabajo de casa, que eran las mujeres, que apareció el invento de la lavadora y la aspiradora, uno diría, oye, les va a ahorrar muchísimo trabajo, que antes lavaban a mano y eran 2-3 horas lavando a mano o aspirando la casa, barriendo la casa cada rato. Era un montón de tiempo. Imagínate si no tuviéramos las lavadoras y secadoras, ¿cuánto tiempo dedicarían a esa labor manual? Una vez que se inventa ese artefacto, en vez de reducir las horas se mantuvieron. ¿Por qué? Porque la gente siempre expande el trabajo para llenar el tiempo que está disponible. Las amas de casa encontraron otros trabajos que tenían que hacer a pesar de los artefactos. Entonces esa es la trampa de la eficiencia. Por más que seas más eficiente, perdóname, pero siempre vas a encontrar más trabajo. Por más que le des checklist, ya, listo, mis to-do list, todas mis cosas, la hice, nunca va a acabar la lista de pendientes, nunca. Y eso es liberador cuando lo aceptas. Gran punto del autor Burkeman, me gustó bastante porque me hizo entender, ok, no se trata tanto de tachar los pendientes todo el tiempo, se trata más de tener un pendiente muy importante en mi día, que me sienta orgulloso al final del día de hacer, y a ese le voy a pegar. Y si puedo lograr avanzar algunas tareas, bacán. Y si no, no importa, pero tengo que tener un no negociable del día. Eso me encantó y me ayudó por lo menos. Incluso no se opone a un libro, por ejemplo, que se llama Make Time, los que trabajaban dentro de Google, que crearon Gmail, que hablan de eso, del famoso Daily Highlight, que es el no negociable del día. Y ese no negociable del día es una sola cosa que tienes que hacer y apuntar a eso, y es la tarea más importante de tu día. Se relaciona muchísimo con esto que dice Burkeman. Y sobre esto, el autor habla sobre la atención y el enfoque. Y acá hay una frase que me encantó. Lo que prestamos atención define nuestra realidad. Y aquí entramos a un concepto
que a mí me encanta el día de hoy y es la economía de la atención. Hoy en día, donde está la atención, está nuestro dinero. Si ustedes se ponen a pensar cuáles son las industrias más interesantes al día de hoy, donde está la atención humana es donde están las industrias más interesantes. Entonces, hoy en día, si yo te pregunto cuáles son esas industrias interesantes, inteligencia artificial, la gente está usando todo el tiempo, tienen toda la atención. Gaming, toda la parte de juegos está como que en boga el día de hoy. No sé, vida saludable es algo muy importante y es una industria que está como generando una tendencia más fuerte. Y así, cada industria donde haya más temas de conversación, va a haber más atención, y donde va a haber más atención, va a haber más dinero. Entonces hay una economía de la atención. Y obviamente, donde tú pones tu atención, dejas de darle atención a otras cosas. Y donde pones atención es donde está tu realidad. ¿Quién eres realmente? Y acá hay otra frase que quiero decirles. La atención es el comienzo de la devoción. Y aquí hay una parte que me encantó, que es un psicólogo, Timothy Wilson, habla de que solo podemos atender conscientemente al 4% de la información que nos aparece. 4%. Esa frase me quedó fuerte. Y acá lo que el autor recomienda es empezar a ser consciente de dónde está tu atención para poder darle ese 100%. Por ejemplo, la atención plena a esos espacios con familia, ¿no? Con mi esposa, con mis hijos. Esos espacios de atención plena son muy importantes porque donde está la atención empieza la devoción, el amor. Nadie puede decir que ama algo si no le presta atención. Todo parte de la atención. Entonces, un poco más filosófico, ¿no? Pero me pareció bonito el hecho de ser más consciente de dónde estoy poniendo mi atención, en vez de estar buscando y scrolleando mi celular y estar todo el tiempo buscando distintas experiencias en el celular donde no las encuentro. Oye, vivir el presente, vale la redundancia, para estar más presente, estar con esta atención más plena, porque ahí es donde se va a dar esa devoción, ¿no? Ese amor por las cosas. ¡Vive la vida y no dejes que la vida te viva! Y aquí hay una parte que me gustó, que es súper práctica para ustedes, para que podamos aplicar esto en nuestra productividad. Y son tres principios que tienes que aplicar en tu vida para poder tener esta atención plena. 1. Planea tiempo para ti mismo. Agéndate en tu calendario tiempo para ti mismo. Es más, cada vez que alguien en tu calendario te agenda una reunión de 1 hora, por ejemplo, de media hora, esa hora o media hora, agéndate tú un espacio en tu propio calendario para ti, para reflexionar, para trabajar en lo que quieres, en lo que te gusta. Empieza a darte tiempo para ti mismo. 2. Este punto me pareció súper práctico que recomienda el autor: hacer menos cosas. Y él lo que recomienda es máximo ten 3 proyectos avanzando al mismo tiempo. Máximo 3. Y solamente cuando termines uno de esos puedes ingresar el proyecto 4. Si no terminas ninguno de los 3 proyectos, no puede ingresar un nuevo proyecto. Es más, ponte eso como meta. Agarra y en tu lista de proyectos ten. De hecho, yo, gracias a este libro, ¿dónde está? Mi celular. Déjame. Mi celular. Yo tengo una aplicación que se llama To-Do List. Bueno, de ahí van a ver de repente la grabación de pantalla. Gracias, editor. En donde yo tengo, gracias al libro, tengo una parte que son proyectos activos y proyectos no activos. Los proyectos activos solo tengo máximo 3 proyectos activos. Mis proyectos activos son 3. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un proyecto puede ser lanzamiento de la aplicación de My Good Week. Otro proyecto puede ser mudanza de oficinas de Cambista, que me estoy mudando con oficinas. Y otro proyecto puede ser creación de un curso de negocios para ustedes. Son 3 proyectos activos. Entonces, si aparece un nuevo proyecto, por ejemplo, sacar la billetera de Cambista, es otro proyecto que tiene un inicio y un fin, no la meto en mis proyectos hasta que termino cualquiera de esos 3. Hagan eso en sus vidas, hagan menos. Eso es la recomendación que él hace, para poder sacarle el jugo a esa atención, a ese 100% de atención plena, y el enfoque va a hacer que el proyecto lo hagan mucho mejor, de mejor calidad. Y el tercer punto que se deriva de eso es resistir a las distracciones. O sea, justamente, si aparece este nuevo proyecto, no lo pongas hasta que termines esos 3, pero además trata de evitar las distracciones cuando estés trabajando en esos proyectos. Pon tu celular en modo avión, aleja el celular, bloquea las aplicaciones. Hay herramientas para bloquear el tiempo en pantalla, eso es importante. Distintas herramientas para poder enfocarte mucho más y evitar estas distracciones que te van a evitar lograr el proyecto. Uy, esta parte me encantó. ¡Pi! Para ti, filosófica. Esta parte me encantó y es la parte de redescubriendo el poder del descanso. A ti te va a gustar eso que estás acá descansando viendo este video, ¿no? Vivo eres. La palabra latina negocio, ¿ya? La palabra latina negocio viene del término negotium, que se traduce literalmente como no ocio, ¿ok? Y acá viene una vaina que me encantó. ¿Qué significa el ocio en nuestras vidas? El ocio para ti de repente es ver Netflix todo el día. El ocio para ti es ver la Fórmula 1 relajado en tu cama comiendo canchita. El ocio
ocio para ti es salir a correr de repente, ¿no? Pero me pareció interesante que el autor lo desarrolla, qué interpretaba antes en la antigüedad los griegos, los romanos, el ocio. ¿Cómo interpretaban la palabra ocio los griegos, los romanos? Que es cuando nace la palabra negocium en latín, los romanos. La palabra ocio venía de escole en griego. Escole, ¿le suena algo escole? Escuelas, ¿no? Aparecen a partir de la palabra escole nacen las famosas escuelas en griego. El ocio no era tirarte en tu cama, relajarte así todo vago, flojo en algún lugar. El ocio era cualquier cosa relacionada al cultivo del espíritu. Las conversaciones entre amigos, las discusiones filosóficas, literarias, el ver el arte, cosas que cultivaban de alguna forma el espíritu, el deporte. Si es que cultivaba el espíritu, se catalogaba como ocio. Entonces imagínense, la palabra negocio era no a esas cosas que eran importantes. Entonces sí, los negocios son importantes, de repente el dinero, el tener el desarrollo de los dineros, todas las cuestiones, pero más importante es este ocio, este cultivo del espíritu, que no se debe perder en el tiempo, que creo que el ocio ya pasó a ser una palabra medio negativa en nuestra cultura, que antes era una palabra muy rica en los griegos y romanos. Mi recomendación aquí es, el libro es, recuperemos ese ocio que tiene que ver con el cultivo del espíritu, las buenas conversaciones, las demostraciones de amor en tu pareja, las visitas culturales, caminar por el parque, por la naturaleza, etc. Ese ocio hay que recuperar. El leer un buen libro, ese ocio hay que recuperar. ¡Pim! Bonito. ¡Qué bonito eso! Y el último punto que me chocó es lo pequeños que somos en el mundo de la historia de la humanidad. Y acá hay una frase o un hecho que me pareció loco. Imaginemos que la vida tiene 100 años, ¿no? La vida tiene 100 años más o menos, imaginemos, ¿no? Normalmente tiempo de vida promedio es de 70 y algo años, ¿no? Pero pongamos que son 100 años. Los hechos más importantes de la sociedad no pasaron hace mucho. Jesús, el nacimiento de Jesús, si ponemos que la vida tiene 100 años, fue hace 20 vidas. No es mucho, ¿no? Si es que ponemos que el Renacimiento, por ejemplo, fue hace 5 vidas. 5 vidas. La Primera Guerra Mundial fue hace una vida. Y la Segunda Guerra Mundial no fue ni una vida. La historia de la humanidad, ¿saben cuántas vidas tiene? La historia desde que se conoce la humanidad tiene 70 vidas. 70 vidas es la gente que puede invitar a una fiesta en una jato. O sea, es poco, es poco. Entonces nuestra vida es diminuta comparada con la historia de la humanidad. Tu productividad, esa cosa que tiene que hacer en el día, es chiquitito comparado con toda la historia de la humanidad. Lo que dice el autor es que esto, para mí por lo menos, fue liberador también. O sea, oye, no sé, hay gente en la época donde se construían las grandes catedrales, por ejemplo en Italia, que construían, la época de Miguel Ángel, ¿no? Que construían la catedral y gente se moría en el proceso y simplemente habían puesto algunos ladrillos. Pero justamente es entender que nuestra vida es esa construcción de ladrillos en la gran historia de la humanidad y que probablemente no vayamos a ver la catedral. No pasa nada si no vemos la catedral. Lo importante es que aportamos, lo importante es el proceso y disfrutar el proceso y la vida. Eso me quedó grabado y justamente me hizo pensar lo importante que es disfrutar la vida, disfrutar el trabajo, disfrutar lo que hacemos, porque de repente no vemos el día de mañana la meta y no importa. Lo importante es que hayas disfrutado el proceso de hacer esto. Por eso me encanta hacer videos, por eso me encanta compartir el conocimiento por aquí, compartir lo que aprendo, porque yo me puedo morir mañana y bueno, ya hice lo que tenía que hacer, que es vivir el proceso. Probablemente no llegué a tener, no sé, 200,000 suscriptores en YouTube, de repente no llego, de repente nunca llego, pero no importa, disfruto el proceso de enseñar, que es lo que a mí me gusta. Decidan por eso que les apasiona, gente, porque la vida es corta. Muy bien, esas fueron las cosas que resonaron en mí del libro Las 4000 semanas, que son pocas cosas en verdad, pero creo que son importantes, son profundas y se los recomiendo un montón. Es un librito que les va a cambiar un poco la mentalidad, lo leen muy ágil, me lo terminé en 2 semanas. Se los recomiendo de verdad. Y si tienen alguna recomendación de libro que quieren que leamos en conjunto, por favor déjenmelo en los comentarios y ya nos vemos el próximo domingo. Suscríbanse al canal. Cuídense. Fuerte ese video, fuerte, filosófico. El ocio, el verdadero ocio.